Bueno, a continuación una pequeña introducción al tema, nada más, en realidad para esclarecer nada más el papel de la cirugía en el tratamiento del carcinoma metastásico. Como sabemos, en países donde se tienen estadísticas más o menos confiables, se diagnostican alrededor, en Estados Unidos se diagnosticaron en 2014 76.100 casos de melanoma con una mortalidad de alrededor de 9.700 casos. El melanoma corresponde a un 2% del total de los cánceres de piel, siendo la principal causa de muerte por cánceres de piel en el mundo. Como sabemos, la mayor parte de los melanomas se diagnostica en etapas tempranas, el 80 al 85%, se encuentra como enfermedad localizada alrededor del 12 al 15% como enfermedad localmente avanzada a nivel ganglionar y solo el 1 al 2% como enfermedad metastásica. Es muy importante y debemos de recordar que el tratamiento del melanoma, como la mayor parte de las neoplasias sólidas, inició como tratamiento quirúrgico, el cual ha evolucionado a través del tiempo. Inicialmente, bajo los principios hastedianos, se trataba como la excisión local de la lesión junto con el drenaje linfático. Incluso hay reportes donde, en 1908, en el tratamiento de 3 casos de melanoma, siguiendo el principio de Hogarth Pringle, el cual describía que se había que realizar una excisión amplia de la lesión en continuidad con la piel, con un uso de piel que se comunicara con la zona de drenaje linfático más cercana, para poder curar esta lesión. Afortunadamente, el tratamiento ha evolucionado a otras técnicas menos agresivas y con mucho más porcentaje de éxito. Anteriormente, la curación de estos pacientes, dependía mucho, o como sabemos, depende mucho de la extensión o de la resección. Como ya he dicho, los márgenes han cambiado alrededor del tiempo. Anteriormente, hace 40 años, en los años 70, se daban 5 centímetros de margen a las lesiones. Y esto ha evolucionado cada vez más porque se han hecho estudios donde como todos sabemos, la resección en límite tridimensional o en el margen tridimensional va a depender de la profundidad del Breslow de la lesión. Como sabemos, es muy importante ahora también los estudios del ganglio, el estudio del ganglio centinela, el cual fue iniciado por Morton y reportado inicialmente en 1992, lo cual nos ha permitido disminuir el número de disecciones ganglionares no terapéuticas hasta un 80-85% de los casos. Como sabemos y ya dije antes, alrededor del 80-85% de los melanomas se encuentran de manera o se diagnostican de manera localizada. Como principios iniciales, sabemos que la biopsia inicial para el tratamiento debe de tener al menos, máximo 3 milímetros de margen para no alterar el drenaje linfático de la lesión, siendo menos adecuadas otro tipo de biopsias como las biopsias incisionales, biopsias por 8 o por rasurado, que nos pueden dar un diagnóstico de melanoma, pero no nos pueden dar con certeza si el Breslow o la profundidad es real o la afección del melanoma con seguridad a las capas de la piel. Y de acuerdo también a la profundidad de la lesión, se han estudiado, ya ha habido varios estudios controlados, los cuales comparan la necesidad de la extensión para disminuir el riesgo de recurrencia a nivel local, comparando 1 contra 3 centímetros, 2 contra 5 centímetros, 2 contra 4 centímetros, y en general la mayor parte de los grupos oncológicos, incluyendo la NCCN, las recomendaciones en Alemania y otros países recomiendan, de acuerdo a la profundidad de hacer la resección. Sabemos que para los melanomas in situ 5 milímetros son suficientes y que los melanomas de más de 4 milímetros, el límite quirúrgico que le debemos dar es de 2 centímetros, no haciendo ninguna diferencia estadística para la recurrencia si realizamos una resección más amplia. Aquí podemos ver cuáles son de manera internacional el consenso por el cual los márgenes recomendados de acuerdo a la profundidad reportada para hacer la resección. Hablando específicamente de este caso, sabemos que hay varios factores de riesgo que aumentan el riesgo de recurrencia. Entre esos, la localización es uno de ellos. Los melanomas en general del tronco
independientemente del margen, que se dé un margen adecuado, tienen un riesgo de recurrencia en el tronco y en extremidades de alrededor del 1.7%. En cabeza y cuello, el riesgo de recurrencia es más alto, de hasta 9.7%, siendo en general de hasta 4% el riesgo de recurrencia independientemente del lugar. Aquí podemos ver, anteriormente se utilizaban en 1995, Bryan reportó un estudio donde se realizaron, reportaban la eficacia de la disección radical de cuello para disminuir la recurrencia a nivel ganglionar de la enfermedad, utilizando este mapa que vemos aquí para tratar dependiendo de la localización donde se encontrara el melanoma, hacer la disección o no y de los niveles o la terapia que se iba a seguir, ya fuera paroidectomía, una linfadenectomía radical, una linfadenectomía radical modificada. Pero, hablando concretamente de cabeza y cuello, recordemos que en estudios también en el año 2000, el doctor Shah en el Memorial realizó mapeos ganglionares y otros autores, donde en cabeza y cuello, sobre todo en las regiones retroauriculares y en el cuero cabelludo, el drenaje hasta en el 60% puede ser a una zona linfoportadora diferente de los niveles cervicales profundos del cuello. Entonces, si alguien podría cuestionar por qué no fue llevado a paroidectomía el paciente concretamente de este caso, fue basado en eso, y segundo, porque no sabíamos si existía o no la extensión de la resección. En cuanto a la recurrencia local de melanoma, hay varios estudios que han definido de diferentes maneras la recurrencia local. Brown y Citelli determinaron como una recurrencia verdadera la presencia de melanoma surgiendo de la continuidad de la cicatriz quirúrgica independientemente de la extensión o hasta 5 centímetros. Otros autores encontraron que alrededor del 90% de los melanomas con evidencia clínica o por patología del melanoma desarrollaban metástasis sistémica si esta recurrencia se encontraba en los 2 centímetros contiguos de la resección. De manera general, la definición aceptada actualmente es la recurrencia del melanoma, el crecimiento de células neoplásicas en los 2 centímetros adyacentes al sitio de excisión del melanoma primario posterior a la obtención de márgenes quirúrgicos adecuados recomendados de acuerdo a la profundidad. Y en base a esto, de estos pacientes, los cuales hasta el 4% van a recurrir, las metástasis en tránsito ocurren en 10% de los pacientes diagnosticados con melanoma en el momento. Y en hasta 22% de los pacientes con melanoma recurrente en el sitio primario, con la definición que di anteriormente. De estos pacientes con melanoma recurrente, con lesiones en tránsito, hasta el 31% va a desarrollar metástasis, el 31% de los pacientes con metástasis ganglionares va a desarrollar lesiones en tránsito. En cuanto al manejo de la enfermedad locorregional, existen diferentes terapias como la administración, la resección local de las lesiones, la administración de bacilos de Calmette-Guerin, la administración de virus oncolíticos, los cuales no han demostrado aumentar la supervivencia y con diferentes resultados para la recurrencia a nivel local dependiendo de la terapia. Dentro de las opciones más nuevas, las cuales fueron descritas desde 1950, existe la perfusión aislada y la infusión aislada de extremidad con tasas, según varios estudios con diferentes tasas de éxito. Hay estudios, por ejemplo, que reportan una efectividad de hasta 100% para el tratamiento de las metástasis en tránsito para perfusiones de extremidad, pero otros estudios como el COSOC Z0020 han reportado únicamente el 25% de éxito. Otra opción de manejo, sobre todo para lesiones más distales en la extremidad y que no requieren de equipos sofisticados, como los equipos de perfusión, los equipos de circulación extracorpórea para oxigenación de la extremidad, y que se pueden llevar a cabo con equipos más simples, son la aplicación de la infusión aislada de extremidad. Como sabemos, hay varios estudios y se pueden utilizar diferentes fármacos comparando el uso de melfalán o TNF, pero la combinación de estos incluso ha sido y provocó que un estudio se suspendiera debido a la alta toxicidad y toxicidad de Weberding de hasta grado 4. Como sabemos, esta
clasificación se utiliza para clasificar la toxicidad que produce o posterior a la terapia locorregional para el control de las lesiones en tránsito. En cuanto a la enfermedad metastásica, que en realidad es el tema que nos atañe al tema de hoy, aquí les voy a mostrar únicamente hasta, según la literatura, el promedio de supervivencia en meses que tiene un paciente con enfermedad metastásica por melanoma, sea catalogado como N1A, B o C, es de 6.5 meses. Varios estudios han demostrado que la terapia, haciendo una resección total de las lesiones, dependiendo de qué tipo de enfermedad metastásica presenten los pacientes, pueden mejorar la supervivencia. En concreto, este estudio, que es el SWOG Z9430, un estudio prospectivo que se llevó a cabo en 77 pacientes, los cuales fueron llevados a resección total de las lesiones melanóticas. Los pacientes eran llevados a cirugía de resección total y posteriormente, independientemente del tratamiento sistémico se les diera, se vio que la supervivencia a 4 años podía llegar hasta el 31%. Esto ya se había visto en otras series reportadas, pero contrasta muy importantemente con la supervivencia media reportada si no se hace ningún otro tratamiento. En concreto, también hablando de acuerdo a la enfermedad específica, hablando si se trata ya de una enfermedad catalogada como M1A, es decir, lesiones subcutáneas metastásicas, una rama de los pacientes del estudio MSLT1, mostró en 177 pacientes que desarrollaban enfermedad metastásica, el 10% desarrolló enfermedad a nivel de los tejidos blandos o de la piel. Cuando estos pacientes eran llevados a resección total de las lesiones, la supervivencia se aumentó en promedio, la supervivencia media fue de 60 meses, comparado con una supervivencia media de 6 meses, y comparado únicamente contra tratamiento sistémico, donde la supervivencia media fue de alrededor nada más de 17 meses. Hablando en el otro grupo de pacientes con enfermedad metastásica M1B, es decir, enfermedad a nivel pulmonar, en este estudio el 40% de los pacientes desarrolló enfermedad metastásica a nivel pulmonar únicamente. La supervivencia media de estos pacientes fue de 17 meses y el porcentaje de supervivencia a largo plazo fue de hasta 30%. Lo cual mostró que si aquellos pacientes que pueden ser llevados a resección completa de las lesiones se benefician de la cirugía. Y en el estudio donde se evaluaba la presencia de metástasis viscerales diferentes, en otro grupo, perdón, de estos mismos pacientes, donde eran llevados a resección quirúrgica de las lesiones viscerales, se vio que la supervivencia media fue de 15 meses en comparación contra los 6.5 meses del grupo que no fue llevado a cirugía, lo cual hace una propuesta importante, que todos aquellos pacientes cuya enfermedad puede ser resecada de manera completa, la supervivencia global se va a ver aumentada. Y para terminar, este fue un estudio donde se comparó realizar cirugía de manera independientemente de la cirugía, aquellos pacientes con enfermedad metastásica etapa 4 que eran observados, aquellos que eran llevados a una cirugía paliativa, es decir, una cirugía incompleta donde la resección quirúrgica completa de las lesiones metastásicas no se podía llevar a cabo, se vio que hasta el 23% de los pacientes podía alcanzar una supervivencia de hasta 60 meses en este grupo. Por lo tanto, todos aquellos pacientes con enfermedad metastásica etapa 4, independientemente ya sea a nivel de tejidos blandos, a nivel pulmonar o a nivel visceral diferente del pulmón, se van a beneficiar de ser llevados a una cirugía de resección completa de las lesiones. Aquí, bueno, también surge interrogante si la cirugía citorreductora tiene un papel. Hay varios estudios que han comparado esto y no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa. Si aquellos pacientes se les hace una cirugía incompleta, las supervivencias medias se han calculado de 7 8 meses comparados con aquellos pacientes con un manejo expectante. Por lo tanto, la propuesta
o bueno, todos aquellos pacientes nuevamente que pueden ser llevados a cirugía con una resección completa, se les puede ofrecer para aumentar la supervivencia en este grupo de pacientes. Gracias.